Cuando hablamos del dominio de una expresión, es lo primero que vamos a estar haciendo. Vamos a comenzar hablando acerca del dominio de una expresión. Nos referimos a los valores que se le permite a una variable tener en expresiones algebraicas como estas tres que tenemos aquí. ¿Ok? La variable, ustedes saben que puede tener cualquier valor, por eso se llama variable, pero en algunas expresiones hay unos valores que no están permitidos. Y eso es a lo que nos referimos con encontrar el dominio. Así que háganse en su mente la idea de que el dominio son los valores permitidos para la variable. En el caso de un trinomio como este, una expresión polinomial como esta, el dominio son todos los números reales. ¿Ok? El dominio son los valores de x tales que x es un número real. ¿Ok? Así es como escribiríamos el dominio para esta expresión. En el caso del ejemplo B, esto es una fracción y esa fracción tiene en el denominador variable. En ese caso, nosotros tenemos que hacer unas excepciones. Las fracciones no pueden tener denominadores cero, ¿ok? Esto está prohibido. No se puede. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar qué números harían que este denominador se convierta en un cero y luego tenemos que prohibir esos números. ¿Cómo yo puedo entonces conseguir el dominio de esta fracción, de esta expresión racional? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a tomar ese denominador y lo voy a igualar a 0. Eso es lo que yo tengo que evitar. Tengo que evitar que esto sea igual a 0. Como yo tengo que evitar que el denominador sea igual a 0, pues yo lo voy a provocar. Voy a igualarlo a 0. Voy a resolver esa ecuación. Y las respuestas de esa ecuación son los números o el número que tengo que prohibir. ¿Ok? Así que vamos a resolver esta ecuación. Para resolver una ecuación como esta tenemos que factorizar. Este trinomio ya ustedes saben factorizarlo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál será la factorización de este trinomio? Menos 3 y menos 2. Muy bien. Dice aquí que son factores del 6 que sumados den a 5. 3 y 2 multiplicados dan a 6 y sumados dan a 5. Eso suena bien. Ahora me falta decidir cuál es el signo que va aquí. ¿Qué signos serán? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Recuerden que si aquí dice suma, los signos son iguales y el signo es el que diga aquí. ¿Ok? Así que son signos iguales y los dos son de resta. Entonces, como yo tengo esta expresión que se está multiplicando con esta otra expresión y eso me está dando a 0, pues yo digo, es posible que x menos 2 sea 0 o que x menos 3 sea 0. Ahora he separado esta multiplicación en dos ecuaciones apartes. Y resolver esto es bien sencillo. Lo que vamos a hacer es sumar 2 en ambos lados. Y eso nos va a dar a x igual a 2. Y aquí vamos a sumar 3 en ambos lados. Y eso nos va a dar a x igual a 3. Así que hasta el momento pareciera que si x es 2, este denominador va a dar a 0. Y si x es 3, este denominador va a dar a 0. Vamos a probar rapidito. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4, ¿verdad? ¿Y cuánto es 2 por 5? 10. Muy bien. Entonces 10. tendríamos 4
menos 10 más 6. 4 menos 10 es negativo 6 y negativo 6 más 6 es 0. Así que es cierto, si x fuera un 2, todo esto daría 0. Y tendríamos ese problema que les mencioné ahorita, donde el denominador es 0, y eso cuando el denominador es 0 nosotros lo llamamos indefinido. Así que el 2 es un problema. Tenemos que evitar que la x sea un 2. Tenemos que prohibirlo. Vamos a verificar con el 3 a ver si es cierto. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9, ¿verdad? 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9. ¿Cuánto es 3 por 5? 15. 15. Si yo tengo 9 menos 15, eso me da a negativo 6. Más 6 es 0. Así que es cierto. El 3 también nos mete en problemas aquí, nos pone en dificultades. Así que tenemos que prohibirlo. Estos son los dos números que nos harían difícil la vida y son los únicos dos números que vamos a estar prohibiendo en el dominio de B. Así que el dominio se vería así. El dominio es el conjunto de todos los valores de x, tales que x no puede ser 2 o 3. ¿Okay? Ahí estamos prohibiendo con este símbolo cualquier valor menos el 2 y el 3. En el ejemplo C tenemos una raíz. Las raíces, como te muestra aquí, tienen que ser no negativas en el interior, las raíces cuadradas. Esto es una raíz cuadrada. ¿Okay? Tienen que ser no negativas. Es decir, aquí está prohibido cualquier número que haga que dentro del radical tengamos algo negativo. Ese es en el numerador. Así que la raíz de x tiene que ser mayor. Aquí x tiene que ser mayor o igual a 0. En el denominador vemos que x menos 5 tiene que ser algo que no dé a 0. Vamos a poner aquí un 0, vamos a provocarlo. Y esto sería simplemente sumar 5 en ambos lados. Eso nos viene dando a x igual a 5. Muy bien. Entonces, si se nota aquí, tenemos dos condiciones. Los valores tienen que ser mayores o iguales a 0, es decir, no negativos, para cumplir con el numerador, que tenemos una raíz. Y tenemos que evitar que sea 5. También esa es otra condición para que el denominador, para que el denominador no dé a 0. Ok, la raíz de x me pide que sea un número desde 0 hacia la derecha donde están los positivos. Esto es lo que está pidiéndome el radical. X menos 5 me está pidiendo que puede ser, me está diciendo que puede ser cualquier número excepto el 5 positivo. Aquí no puede estar. ¿Ok? Vamos a poner ahí un huequito, un círculo vacío. Entonces, si yo combino las dos ideas, el dominio será los valores de x tales que x es mayor o igual a 0, pero no puede ser 5. ¿Ok? Entonces estamos cumpliendo con lo que nos pide el radical. La raíz cuadrada nos pide que tiene que ser un número positivo o 0, no negativo. Y estamos cumpliendo también con la fracción, porque la fracción nos pide que el denominador no sea 0.
Vamos entonces a simplificar una expresión racional utilizando cancelación. La idea de la cancelación es saber que si yo tengo, por ejemplo, A por C sobre B por C, yo puedo cancelar lo que es igual y quedarme con algo más simple. ¿Ok? Esa es la idea. Eso es lo que llamamos cancelación. Algo muy importante, yo no puedo simplemente arrancar y cancelar esto. No puedo hacer eso porque aquí hay una resta, aquí hay una suma. Si esto fuera que se estuviera multiplicando, sí yo podría hacer eso. Pero no se está multiplicando, se está sumando y restando, así que no puedo hacer eso. Es un error común y aquí tenemos aquí la advertencia para que no cometan ese error común. Vamos a ver entonces cómo haríamos la cancelación. Para hacer la cancelación aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a factorizar tanto el numerador como el denominador. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí arriba es una diferencia de cuadrados. No sé si ya se dieron cuenta, pero tenemos x al cuadrado menos 1, que es lo mismo que decir 1 al cuadrado. Y si recuerdan la fórmula, el shortcut, para factorizar esto, era bien sencillo. Era que si a estaba al cuadrado y estábamos restándole b al cuadrado, la factorización era a más b por a menos b. ¿Ok? Así que la factorización aquí sería x más 1 por x menos 1. Sería x más 2 por x menos 1. Eso es correcto. Recuerden, no importa si el x menos 1 lo escribieron primero y el x más 2 lo escribieron después, eso no importa, es la misma cosa. Sería, ¿verdad? Dice aquí que es signos diferentes y el número con mayor valor absoluto lleva el de suma. También esto significa que el número que está aquí, este 1, se consigue restando los factores de 2. Y 2 tiene más que 2 factores, el 2 y el 1. Madre querida, me dio tos. Entonces, ahora vemos que tenemos un factor común arriba y abajo, que es el x menos 1, y lo podemos cancelar. Vamos a cancelarlo en blanco. Podemos cancelar el factor común y lo que nos está sobrando sería la forma simple. ¿Okay? Así que la forma simple sería x más 1 sobre x más 2. Si yo factorizo x al cuadrado más 2x menos 3 son signos diferentes, los factores de 3 son simplemente 1 y 3, el 3 iría en positivo. Esto sería x más 3 y x menos 1. En el denominador, vamos a poner aquí esto calladito porque no quiero interrupciones. Silencio. Gracias. Ok, entonces estábamos... En el denominador tenemos... Esto es un cuadrado perfecto. Sería x más 4 y x más 4. En el numerador aquí, pues tenemos que 3 es el factor común, x más 4. En el denominador eso no puede simplificarse más de lo que está, no hay factorización para eso. Entonces, ahora podemos cancelar, como le estaba mencionando, de forma diagonal podemos cancelar este x más 1 con este x más 1. Y podemos cancelar un x más 4 del numerador con uno de estos dos, con cualquiera. ¿Qué nos viene sobrando? La respuesta entonces sería, el número entero lo podemos escribir primero, 3, y después entonces ponemos x más 3 sobre x más 4.
lo que vamos a hacer es voltear la segunda fracción y convertirlo a multiplicación, multiplicado por D sobre C. Muy bien, así cuando nosotros tenemos división, lo que vamos a hacer es utilizar este principio y vamos a estar convirtiendo la división a multiplicación del inverso. ¿Ok? Ahora vamos a estar factorizando y cancelando en la multiplicación. Entonces, aquí en el denominador de la primera fracción tenemos que esto es una diferencia de cuadrados, x más 2 por x menos 2. Acá en el numerador tenemos, este lo habíamos hecho ahorita, así que esto sería x más 2 y x más 3. Ya lo habíamos hecho ahorita. Aquí tenemos factores diferentes, signos diferentes del 4, que restados dan a 3, que serían el 4 y el 1. Y el más pequeño es suma, el mayor es resta. Aquí entonces podemos ver que se puede cancelar este x menos 4 con este x menos 4. Y podemos cancelar este x más 2 con este x más 2. Y creo que se acabó. Ya no podemos cancelar nada más. La respuesta sería x más 3 en el numerador y en el denominador x menos 2 y x más 1. Muy bien, para sumar la primera expresión, las primeras dos expresiones, para sumar el ejemplo A, vamos a estar multiplicando el denominador x más 2 por el numerador 3 y por el denominador x menos 1. Y vamos a estar multiplicando el denominador x menos 1 por el numerador x y por el denominador x más 2. Eso lo vamos a estar haciendo porque nuestros denominadores son diferentes y no tienen nada en común. O sea, a ver así, 3 sobre x menos 1 multiplicado por x más 2 multiplicado por x más 2 más x sobre x más 2 que se van a estar multiplicando por x menos 1 y por x menos 1. Ahora, si se fijan, los denominadores son iguales. Son iguales porque dicen lo mismo, x menos 1 por x más 2 y x más 2 por x menos 1. Es lo mismo. Recuerden que el orden en que se pongan esos factores no tiene importancia. Lo importante es que digan lo mismo. Hay un x más 2, hay un x más 2, hay un x menos 1, hay un x menos 1. Son iguales. Los denominadores ahora, estas fracciones se podrían sumar. Antes de sumar las fracciones, lo que vamos a hacer es multiplicar este 3 utilizando la propiedad distributiva por la x y por el 2 y esta x por la x y por el 1. Eso no lo vamos a hacer en el denominador. Los denominadores los vamos a dejar como están. Así que en el numerador tendríamos 3x más 6 más, este signo de más es este que tenemos acá, más x al cuadrado menos x. Todo eso sobre x más 2 y x menos 1. Y ahora vamos a unir términos semejantes. En el numerador tenemos dos términos semejantes. Nuestros términos semejantes son el 3x menos x, que eso nos daría a 2x.
La respuesta final de la suma se vería así. X al cuadrado más 2x más 6. Y en el denominador, x más 2 y x menos 1. Y esa sería la respuesta. En el caso del B, tenemos una diferencia de cuadrados. Sabemos que esto sería x más 1 por x menos 1. Y tenemos un cuadrado perfecto, un binomio perfecto aquí. Esto sería x más 1 por x más 1. ¿Ok? Entonces, analizándolo, no son iguales. Aquí hay un x más 1 que no lo tenemos acá. Por lo tanto, yo voy a añadirlo. Voy a multiplicar aquí por x más x menos 1. Vamos a añadirlo, x menos 1. Y en la parte de arriba también, x menos 1. Y en este lado nos faltaría otro x más 1, porque acá tenemos 2. Hay 2x más 1. Acá tenemos solamente 1, así que tenemos que añadirlo. X más 1. Vamos a multiplicarlo acá arriba también. Vamos a ponérselo por el lado de acá. X más 1. Ahora si miramos nuestros denominadores son iguales. Tenemos 2x más 1 y x menos 1. 2x más 1 y x menos 1. Ahora están igualitos. Ahora sí puedo hacer el proceso. Ya ustedes saben, vamos a multiplicar 1 por x más 1, que daría a x más 1. Y 2 por x menos 1. Vamos a ver cómo nos da eso. Esto sería igual a x más 1 menos, paréntesis, 2x menos 2. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Si yo no pongo este paréntesis, esto es una resta. Si yo no pongo este paréntesis, puedo cometer errores con los signos. Para evitar eso lo voy a poner. Cuando hay resta, estos paréntesis son obligados. Tengo que ponerlos obligatoriamente en el momento de multiplicar el 2x menos 1. 2 por x menos 1. Tengo que poner esos paréntesis, porque esos paréntesis me van a recordar que al yo cambiar este signo a suma, lo que está después de este signo va a cambiar. Que fue lo que preguntó Miguel ahorita. Eso ocurre en suma y resta, ¿ok? Específicamente en la resta. Así que mucho cuidado, este paréntesis tenemos que ponerlo. Si yo no pongo ese paréntesis, parecería que este signo de resta solamente le está aplicando el 2x y no tiene nada que ver con el 2 y eso sería un error. Y es el error común, así que muy pendientes a esto en resta específicamente. En suma no hay problema porque suma pues no cambia el signo de nadie, pero en resta sí se cambia el signo. Si ustedes quieren, lo que pueden hacer es cambiar el signo desde el principio, hacer así y ya pues este paso se estaría haciendo desde acá. Pero si no lo hacen desde el principio, tienen que recordar hacerlo al final. Muy bien, ¿cuáles son los términos semejantes aquí ahora? Pues sería menos 2x más 1x sería menos x. Y 2 más 1 serían 3. Así que la respuesta final que tendríamos acá, nuestra respuesta final sería menos x más 3 sobre x más 1 por x más 1 por x más, perdón, por x menos 1. Esta respuesta está bien. Normalmente no nos gusta dejar que la x comience con un signo negativo y solamente, puramente por estética,
ustedes van a ver que las respuestas en los libros, en el internet, en las referencias que ustedes vean, van a ver que aunque esta respuesta es buena, voy a ponerla así como que ya esta puede ser la respuesta final, por cuestiones de estética, ustedes van a ver que la escriben así. Solamente por cuestiones de estética, no es matemáticamente diferente. Es solamente que como que es un poco más agradable a los ojos ver la resta de la x en vez de menos x. Por alguna razón a la vista esto se le hace más cómodo que ver esto. Eso en términos generales, ¿verdad? Tal vez tú lo ves bonito así como se ve aquí y no hay problema. Pero estos dos son la misma cosa, solamente están escritos de una forma diferente. Pero nota que el 3 sigue siendo positivo y nota que la x sigue teniendo el signo de resta. ¿Ok? Así que esta sería la respuesta final para esta resta que está aquí. Cuando yo tengo una fracción, cuando tenemos una fracción que se está sumando o restando con un entero, por ejemplo, a sobre b más c, lo que tenemos que hacer es escribir a más c por b sobre b. Ese es el proceso, sea más o sea menos, sea suma o sea resta, es la misma cosa. ¿Okay? Así que básicamente lo que hacemos es multiplicar el denominador por el entero. Si esto está escrito de la otra manera, si tenemos el entero en el lado izquierdo, digamos que tenemos c más o menos, cualquiera de las dos, a sobre b es lo mismo. Sería c por b más o menos a sobre b. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar multiplicando el denominador por el entero. Esa sería la jugada. Con respecto a una fracción dividiéndose por otra fracción, digamos que yo tengo a sobre b, todo eso dividido entre c sobre d, lo que vamos a hacer es multiplicar a por d dividido entre b por c. Es decir, vamos a estar multiplicando el de arriba con el de abajo, el numerador de arriba con el denominador de abajo, eso que están viendo aquí, y vamos a estar multiplicando el denominador de arriba con el numerador de abajo. Es lo que están viendo acá. A veces tenemos una fracción que se está dividiendo por un entero. Es decir, podemos tener algo como a sobre b dividido entre c. Lo que hacemos en este caso es simplemente multiplicar estos dos en el denominador, ¿ok? Así que se vería como a dividido por b por c. Ahora sí. Y si tenemos el caso contrario, es decir, si tenemos un entero que se está dividiendo por una fracción, en este caso vamos a estar multiplicando el a con el c en el numerador, a por c dividido entre b. Muy bien, según la explicación que les puse aquí, este formato, tenemos la fracción sumándose con el entero. Lo que tenemos que hacer es multiplicar la y por el 1, y esto sería x más y sobre y, dividido entre x por el 1, x menos y, dividido entre x. Y ahora tenemos una fracción dividiéndose con otra fracción, es decir, tenemos esta situación. Así que vamos a multiplicar estos dos en el numerador y estos dos
en el denominador. Se vería así. X por X más Y sobre Y por X menos Y. En este caso, lo que tenemos que hacer es comenzar formando una sola fracción en el numerador utilizando el mínimo común denominador. Como no tienen nada en común los denominadores, así de primera instancia, lo que vamos a hacer es multiplicar este denominador con el numerador y el denominador de esta fracción, y vamos a multiplicar este denominador con el numerador y el denominador de esta fracción. De manera que lo que vamos a tener es algo como esto. 1 sobre a más h multiplicado por a y vamos a estar restando eso con 1 sobre a multiplicado por a más h. ¿Ok? Entonces, si multiplicamos 1 por a, pues eso nos da a. Si multiplicamos 1 por a más h, eso nos da a más h. Y esto en la parte de abajo lo vamos a dejar expresado, no lo vamos a escribir, o sea, no vamos a usar la propiedad distributiva, lo vamos a dejar así. Todo eso se va a estar dividiendo por h. ¿Okay? Así que nuestra respuesta se iría viendo así: a menos a más h sobre a por a más h sobre h. Entonces, como esta es una resta, al convertirlo a suma, esto cambia de signo. ¿Ok? Entonces, ahora yo tengo a menos a, esto se cancelaría. Y nos quedaríamos con simplemente negativo h en la parte de arriba. Se vería así. Negativo h sobre a por a más h sobre h. Ahora sí vamos a utilizar una de las técnicas que le mencioné ahorita. Tenemos una fracción que se está dividiendo por un entero, algo como a sobre b dividido por c. Y Miguel habíamos dicho, que se multiplica estos dos. ¿Ok? Y se escribiría como a sobre b por c. Así que ahora veríamos esto de la siguiente manera. Menos h sobre a h a más h. Pero un poquito más largo aquí. Lo estoy poniendo en orden alfabético por si acaso. Puse la a primero y la h después porque esta h que está aquí abajo se va a multiplicar con el denominador en la parte de arriba, siguiendo este formato, este algoritmo que tenemos acá. Ahora tenemos lo siguiente: hay una h en la parte de arriba y hay una h que se está multiplicando en la parte de abajo. Así que yo puedo cancelar esta h con esta h. Recuerden que cuando usted tiene una variable sin coeficiente, que no se ve el coeficiente es un 1. No se ve, pero está allí. ¿Ok? Así que esto simplificado, después de cancelar lo que tienen en común, la respuesta sería negativo
1 sobre A por A más H. Esa sería la respuesta. Y esto nos simplifica más, por lo tanto lo dejamos así. Ese negativo puede estar al frente de la fracción, o puede estar al frente del 1, o puede estar al frente de esta A. Lo más elegante es ponerlo al frente de la fracción, pero cualquiera de las tres es correcta. Es decir, si tú tienes una fracción que dice el opuesto de A sobre B o A sobre el opuesto de B, todo eso es lo mismo que decir el opuesto de A sobre B. Es la misma cosa. ¿Okay? Sepan eso. Así que yo lo voy a poner aquí al frente de la fracción porque es la forma más elegante, pero si en su proceso usted lo tenía aquí, no hay problema. Sigue siendo la misma cosa. Como el problema se ve complicado por el hecho de que tenemos binomios elevados a la negativo medio, la positivo medio, dividiendo entre el mismo binomio, lo que podemos hacer es utilizar un proxy y decir que A es lo mismo que 1 más X al cuadrado. Eso entonces nos simplifica un poco el problema, haciéndolo visualmente más fácil de observar. Y lo que tendríamos es A elevado a la medio menos X al cuadrado por A elevado a la negativo medio. Todo eso sobre A. Entonces ahora que tenemos el problema un poco más simple, podemos ver que podemos sacar lo que sería el término semejante o el factor semejante. Aquí que es el A, tenemos el A en ambos partes del binomio, podemos factorizar el A medio negativo, que es el más pequeño. Entonces si sacamos A a la negativo medios, tendríamos entonces adentro que conseguir el exponente de esta A, no sabemos quién es, lo que podemos hacer es sumar el negativo medio con la n, y eso nos debe dar A medio, que es el exponente original. Si yo sumo negativo medio al otro lado, pasa como suma de medio, esto nos va a dar a 1. Medio más medio es 1, así que ese es el exponente correcto para la A aquí. Menos X al cuadrado. Todo eso sobre A. Ahora A tiene un exponente 1 que no se ve pero que está allí. Y siguiendo las leyes de exponente, nosotros podemos tomar este exponente que está aquí y llevarlo acá abajo sumando más medio. Y eso nos va a dar A, esto se cancelaría, nos daría A menos X al cuadrado sobre A a la 3 medios. Ahora que esto está más simple, pues podemos devolver el valor original, 1 más X al cuadrado menos X al cuadrado sobre 1 menos X al cuadrado, todo eso elevado a la 3 medios. Aquí podemos cancelar estos dos, se restan y darían a 0, y la respuesta final sería 1 sobre 1 menos X al cuadrado elevado a la 3 medios. Cuando nosotros decimos que vamos a racionalizar el denominador o el numerador, cualquiera de los dos, lo que estamos queriendo decir es que vamos a dejar esa área sin raíces. Si ustedes se fijan, aquí en el denominador tenemos un radical.
Y racionalizar el denominador significa eliminar ese radical de allí. Para eliminar radicales, cuando tenemos una suma, lo que vamos a utilizar es lo que se llama el conjugado. Y el conjugado es básicamente esta expresión, pero en vez de decir suma va a decir resta. ¿Okay? Así que yo voy a multiplicar por el conjugado. 1 menos la raíz de 2. 1 menos la raíz de 2. Y ahora vamos a multiplicar horizontalmente. Eso nos va a dar a 1 por este numerador, pues va a ser exactamente el mismo numerador. Ahí no va a cambiar nada. Pero en este caso, al yo tener dos expresiones semejantes con signos diferentes en el medio, estoy replicando lo que habíamos dicho en el pasado, que es a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b, lo que llamamos diferencia de cuadrado, solo que ahora mismo lo tenemos de esta manera y lo vamos a aplicar de esta manera, en esta dirección. Así que tendríamos el cuadrado de 1 menos el cuadrado de la raíz cuadrada de 2. Esto haría que se cancele, ya que estamos elevando al cuadrado una raíz cuadrada, esto se cancela. Entonces tenemos que esto nos viene dando a 1 menos la raíz de 2 sobre 1 menos 2, ¿verdad? Porque 1 al cuadrado es 1 y este 2 salió libre, pues se canceló el radical. Si yo a 1 le quito 2, pues eso nos daría a negativo 1. Por lo tanto, la respuesta final aquí sería negativo, o lo contrario de 1 menos la raíz de 2, y eso sería raíz de 2 menos 1. Esta es la respuesta final. ¿Ok? Recuerden, 1 menos 2 es negativo 1. Estamos dividiendo esto entre negativo 1. ¿Ok? Déjame poner el 1 aquí para que lo vean. ¿Ok? Negativo 1. Es más, vamos a poner negativo abajo también. Por si acaso. No vayan a despistarse y decir, ¿de dónde salió ese 1? Ok. Negativo 1. Si yo divido esto entre negativo 1, voy a tener el cambio de posición del radical y el 1. Cambian de posición cuando se divide o multiplica por negativo 1. En el 10 tenemos la misma situación, pero en esta ocasión tenemos el radical en el numerador. Y si se nos pide que racionalicemos el numerador, pues lo que significa que queremos eliminar este radical. El proceso es el mismo. Lo que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado, que sería la raíz de 4 más h más 2. Este signo, vamos a escribirlo en más, el signo contrario. Y lo mismo en la parte de abajo. 4 más h más 2. En la parte de abajo lo que vamos a tener es básicamente esto expresado. No vamos a realmente a multiplicarlo. En la parte de arriba pues va a estar ocurriendo esto. Y lo que tendríamos es la raíz de 4 más h al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre, como les dije, esto simplemente lo vamos a dejar expresado. No lo vamos realmente a multiplicar, lo vamos a dejar así. Esto, el exponente con el radical, pues se cancelan. Y la respuesta que sale de aquí es 4 más h menos 4. Recuerden que 2 al cuadrado es 4. Todo eso sobre h por la raíz de 4 más h más 2. ¿Qué ocurre? Que este 4 menos este 4 se cancelan.
Es decir, dan a 0. Esto y esto se elimina. Pero aquí tenemos una h que está multiplicando en el denominador y tenemos una h solita en el numerador que también se cancelan. Cuando yo cancelo todo en la parte de arriba de una fracción, debo recordar que al lado de esta h hay un 1 que no se ve, así que eso es lo que va sobrando allá arriba. Así que la respuesta final se vería así. 1 sobre 4 más h dentro del radical, raíz de 4 más h más 2. Esa es la respuesta. Racionalizada. ¿Okay? Así que comenzamos con esto, terminamos con este. Cuando nos piden que racionalicemos el denominador o el numerador, vamos a utilizar el conjugado. Y el conjugado es básicamente la misma expresión, pero con el signo en el medio contrario. En el medio vamos a poner, si decía suma, pues vamos a usar resta. Si decía resta, pues vamos a usar suma. Y pues multiplicamos. Simplificamos, cancelamos y lo que sobra es la respuesta.